Ese es el apostar, donde queda el apostar de Cuba en toda la esquina. Se derrumbó toda la edificación. En estos momentos hay personas atrapadas. Se están haciendo las labores para poder rescatar a las personas que se encuentran. Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Muy importante para nosotros que nos ayuden a crecer este canal Hosman Noticias número 1. Comentando, dándole me gusta y compartiendo en todas las redes sociales. Bienvenidos. A continuación les presentamos lo que ha sucedido mientras dormíamos en este nuevo día. Muy buenos días, Colombia. Bienvenidos a Hosman Noticias número 1, su informativo de la mañana. Soy María Antonia Herrera. Y yo, Juan José Varela. Estos son los titulares de hoy, martes 11 de agosto. Colombia despierta consternada. El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió ayer el occidente del país ya deja más de 130 muertos y cientos de heridos. Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, las zonas más golpeadas. En el resto de América, avanza el diálogo político en Venezuela y miles de salvadoreños corren contra el reloj para evitar la deportación en Estados Unidos. Y en el mundo, un ataque con drones ucranianos deja más de una decena de muertos en territorio ruso, mientras Israel rechaza el más reciente plan de paz para Gaza. Todo esto y más en los próximos minutos. Comenzamos, como no podía ser de otra manera, con la noticia que tiene en vilo a todo el país. Ayer, a las 7:34 de la mañana, un fuerte sismo de magnitud 7.4 remeció buena parte del territorio nacional. El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a más de 90 kilómetros de profundidad. Según el Servicio Geológico Colombiano, se trató de un sismo intraplaca profundo, originado en el interior de la placa de Nazca, que subduce bajo la placa suramericana. Eso explica por qué el movimiento se sintió con tanta fuerza y duración, incluso en ciudades alejadas del epicentro, María Antonia. Así es, Juan José. El balance más reciente, entregado anoche por las autoridades, habla de más de 130 personas fallecidas, cerca de 600 heridos y alrededor de 190 desaparecidos. Las cifras podrían seguir aumentando en las próximas horas a medida que avanzan las labores de rescate. Las ciudades más afectadas son Cali, Manizales, Pereira y Quibdó. En Cali colapsaron varias estructuras, entre ellas 7 centros de salud, y el Hospital Universitario del Valle sufrió un derrumbe parcial. En Manizales, la torre de la catedral se vino abajo. Bogotá, por su parte, sintió el temblor con fuerza, pero el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la capital no reporta daños estructurales de consideración. El presidente Abelardo del Esprilla asumió personalmente el liderazgo de la atención a la emergencia y declaró el desastre de carácter nacional. El vicepresidente José Manuel Restrepo se trasladó a Manizales para coordinar el puesto de mando unificado. Ante el temor de saqueos, los alcaldes de Cali y Pereira decretaron toque de queda nocturno, con presencia militar y patrullajes conjuntos con la policía. Colombia entera está pendiente de las labores de búsqueda y rescate que continúan en este momento. Un mensaje de fortaleza para todas las familias afectadas. Seguiremos informando cualquier novedad sobre esta emergencia a lo largo del día. Pasamos ahora a la actualidad continental. En Venezuela continúa el primer ciclo de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición. Un proceso que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y que tiene como uno de los temas centrales una eventual transición política. En Estados Unidos, más de 170.000 salvadoreños viven una carrera contrarreloj. Les queda menos de un mes antes de que venza el estatus de protección temporal, el TPS, un beneficio migratorio que llevaba años vigente. También en territorio estadounidense, el clima es noticia. Una ola de calor avanza hacia el este del país, con tormentas severas en el medio oeste, alertas de calidad del aire en el noroeste y riesgo de incendios en el suroeste. Julio pasado fue de hecho el mes más caluroso registrado en Estados Unidos en más de 130 años. Y una noticia que también golpea a Sudamérica, se confirmó la muerte de más de 10 ciudadanos peruanos que combatían dentro de las filas del ejército ruso en la guerra contra Ucrania. Vamos ahora a la actualidad internacional, Juan José. Gracias, María Antonia. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue escalando. Un ataque masivo con drones ucranianos contra una refinería en la ciudad rusa de Nizhnekamsk, en la República de Tartaristán, dejó al menos 13 muertos y decenas de heridos. Las autoridades rusas lo calificaron como uno de los ataques más letales dentro de su territorio en más de 4 años de guerra. Según el mando ucraniano, el objetivo era una refinería de petróleo clave para el país agresor. Kiev insiste en que esta ofensiva busca presionar al presidente Vladimir Putin para que se sienta a negociar el fin del conflicto. En Medio Oriente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó el más reciente plan de paz de 15 puntos respaldado por Estados Unidos para Gaza, exigió el desarme total de Hamás antes de cualquier retiro de las fuerzas israelíes y reafirmó su oposición a la creación de un Estado palestino.
Por su parte, Irán insiste en que no mantiene negociaciones directas con Washington y condiciona la reapertura del estrecho de Hormuz al cumplimiento de los compromisos pactados en junio. Y en Europa, el continente sigue enfrentando una ola de calor histórica, con récords de temperatura e incendios forestales en varias regiones. Con esto cerramos nuestro resumen informativo de esta mañana de hoy martes. Compatriotas colombianos, tenemos un compromiso de defender nuestra patria, nuestra democracia y nuestra libertad. Por lo tanto, ayúdenos a que cada vez haya más personas en este canal, Hosman Noticias número 1, comentando, dándole me gusta y compartiendo esta transmisión en todas las redes sociales. Gracias a todos nuestros seguidores en TikTok, Facebook, YouTube, entre otros medios digitales. Estén pendientes, porque en cualquier momento hay información extraordinaria. Por ahora, sigan con José Miguel Angulo. Bueno, muy bien. Hoy es martes 11 de agosto 2026. Pues no les puedo decir buenos días porque lamentablemente tenemos más de 132 colombianos que fallecieron en este sismo de ayer, lunes 10 de agosto del 2026, 7:34. Yo me di cuenta, y eso porque me informaron a las 7:37, algo así, 36, pero eso comenzó desde las 7:34. Muchas imágenes, hay mucha información, se han colapsado ya los medios de comunicación, imágenes, pero muchas. Desafortunadamente, 132 por ahora están hablando el gobierno nacional de 132 personas que han fallecido. Se habla también de cantidad de desaparecidos, edificios colapsados, una catedral se cayó, el pánico. Bueno, vamos a ver estas imágenes y hoy también tenemos mucha información gracias a la DW que nos tiene un reporte especial de lo que sucedió en Armenia, Pereira, Cali y muchas partes de Colombia y sobre todo también en Chocó y en el epicentro, porque en el epicentro, que es una población del Chocó, pues sí también hay víctimas y todo eso, pero no en menos proporción que en las demás partes de Colombia. Vamos a ver las primeras imágenes. Voy a hacerme por aquí con la cámara y vamos a ver las imágenes que tengo de lo que sucedió ayer en este lamentable hecho de que la naturaleza sacudió a Colombia. Ahí está. Se caen los edificios como naipe. Una cosa impresionante para no desearle a nadie. Imágenes, lo que nosotros decimos aquí en Colombia, impresionante. Tengo otro, esta. Cuando se cae la catedral. En estos casos, pues es muy difícil la situación porque manejar el pánico, manejar la calma, pues es difícil. La reacción de las personas, en ese momento los segundos que uno tiene para reaccionar, uno sabe, pues lo mejor que se dice es tener paciencia, tratar de buscar un sitio seguro, pero es que no, el tiempo no da. Por ejemplo, en estos casos allá, es que la tierra se gelea como una gelatina, o sea, creo que el movimiento fue un movimiento, lo que llaman circular o de licuadora. Es impresionante, las personas se caen. No, es difícil uno decir, no, es que ¿por qué no corrió? ¿Por qué no se agachó? Porque no, es que los segundos son muy pocos. No sé, o por qué se quedó ahí parado, pero hay personas, nos puede suceder que quedamos en shock y no corremos. Otros corren y desafortunadamente correr encontraron el peligro, porque correr hay muchos peligros. Se le mete a un vehículo, a una moto, se le cae una línea de alta tensión, se cae una pared.
quedarse quieto puede ser lo mejor. Bueno, se dice que hay lugares seguros en un caso de eso, pero es que a veces no hay tiempo ni de pensar qué pasó, o sea, el estado de pánico. Y manejar eso en las personas es muy difícil. Tengo otro, vea. Pequeños videos, otro, vamos a ver este otro. Este sí es impresionante. Este es de una construcción de un edificio, imagínense, no sé cuántos pisos hacia arriba, 3, 4, 5, 10 pisos, que está en construcción, porque ahí se ve el pánico de los obreros, el pánico del que dirige. Bueno, vamos a ver. Señor. Quietos todos, quietos todos, quietos, quietos, quietos. Quietos todos, quietos todos. Dios mío. Mire ese edificio, mire ese edificio. Dios mío, Señor. Padre Santo. Dios mío, Señor. Padre eterno, Padre Santo, Padrecito lindo. Ayúdenos, ayúdenos, Dios mío, Dios mío. Dios mío, lindo. Dios mío. Que está aquí para abajo enseguida. Cálmate, cálmate, cálmate. Calmados, niños, calmados, por favor. Calmados, calmados. Calmados, bajemos, pero calmados, bajemos de a uno, calmados, calmados. Todo lo que se cayó, mira. Vámonos, vámonos. Situación muy difícil de ahí decir por qué se movió, por qué se quedó ahí. Los obreros se quedaron en su sitio porque es que no daba ni para dar un paso adelante ni atrás, se caían. La forma gelatinosa del edificio en construcción, o sea, sí ve que es muy difícil, o sea, ese manejo, ¿por qué no corrió? ¿Por qué no se acurrucó? ¿Por qué no se paró? ¿Por qué gritó? Bueno, lo que se dice es trate de mantener la calma, pero ya el sitio donde está es que son segundos, 30. En este caso se habla que fue muy largo, es que se habla de 2, 3 minutos, es que es impresionante. Es que ya 3 minutos es mucho, es más, 1 minuto es mucho. Es cosas que verdaderamente es para pensarlo y bueno, ya después vienen los comentarios, pero se comenta y se dice por la tragedia, ¿verdad? 132 personas, no se sabe cuántas más. Otro, ¿verdad? Se caen los edificios como naipe. Tiene razón que el gobierno nacional, el gobierno de Abelardo de la Espriella haya declarado calamidad nacional, porque es que no solamente en el eje cafetero, en Armenia, en Manizales, Cali, no, hay muchas partes de Colombia que se sufrió. Por fortuna en otras partes, por ejemplo la capital de la República, el Sacudón, pero no hubieron víctimas, no hubieron destrucciones, otras capitales también, pero esta parte fue tenaz. En 1999 Armenia sufrió también una destrucción, de ahí nació la ley sobre la sismoresistencia para los edificios, que lamentablemente también, si el ingeniero dice que colóquele varilla de 3/4, no, yo le voy a colocar no más de media, es que no ha pasado nada, yo llevo 20 años aquí, no, es lo que digan los que saben, los que conocen, son
porque la resistencia de un edificio está en su estructura metálica. Esa es la resistencia. El cemento, el concreto es como más que todo es un cercado, pero ahí es donde está el éxito del edificio. Pero como si le dicen de 3/4 le colocan de media, pues claro, ahí es donde está el problema. Vamos con esta otra nota. Esto es en el aeropuerto, un aeropuerto. Situación muy difícil, ¿verdad? Porque ahí, ¿para dónde se corre? ¿Para dónde arranco? ¿Para el norte, para el sur, para el oriente, el occidente? Si camino me caigo. Este es el aeropuerto de Pereira, destruido. En Venezuela también pasó lo mismo. Un aeropuerto, vean, totalmente destruido. Y ahora nos vamos con la DW, gracias a esta cadena que nos permite mostrar también. Es que hoy las noticias están colapsadas mostrando la tragedia en nuestra querida Colombia. Vamos a ver, gracias a la W, este informe. Colombia sumida en el dolor nacional. El país cuenta más de un centenar de muertos tras el potente terremoto de esta mañana. Un sismo que sembró el caos, principalmente en la zona costera y cafetera de Colombia. Pereira, Cali, Manizales, Chocó y el Valle del Cauca. El recién estrenado gobierno de Colombia declaró el desastre nacional y activó el mecanismo de emergencia. A esta hora también la solidaridad de decenas de gobiernos con un país que recién comienza a conocer las dimensiones de la catástrofe. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El terremoto de 7,4 grados se arreció Colombia. Ocurrió pasada las 7:30 de la mañana con el epicentro en el Chocó. El recién juramentado presidente de Colombia asumió personalmente la gerencia de la catástrofe. Es el sismo más fuerte en la última década en Colombia. Cali, entre las ciudades más afectadas por el terremoto que derrumbó decenas de edificios. A esta hora, voluntarios y socorristas tratan de rescatar a los atrapados. Tenemos el reporte desde el lugar de los hechos con Radio Caracol de Colombia. Y el mundo se solidariza con Colombia. La ONU asegura monitorear de cerca la catástrofe y ofreció su ayuda al gobierno, al igual que lo han hecho los gobiernos latinoamericanos. Tenemos los detalles. Conmoción en Colombia por un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, registrándose además 21 réplicas. Según el nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella, el balance actual es de al menos 124 fallecidos y centenares de heridos. El epicentro se localizó cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 400 kilómetros de Bogotá, afectando a los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Caldas y Risaralda, donde hay además decenas de edificaciones colapsadas y daños estructurales. El ejército colombiano desplegó equipos especializados en búsqueda y rescate. Hay 18 vías afectadas y 6 aeropuertos comprometidos donde fueron suspendidas las operaciones. Además de dar inicio a un puesto de mando unificado para coordinar la emergencia de la Espriella, el presidente declaró la situación de emergencia y desastre. Escuchemos parte de las declaraciones del recién juramentado presidente colombiano. He dado una orden perentoria como jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros. El presidente declara el estado de desastre nacional con un gran objetivo confeso, que es priorizar el rescate de los atrapados. Y a esta hora, gran preocupación por el desastre en el epicentro del terremoto y una de las zonas más afectadas, también empobrecidas de Colombia, como es el Chocó. Y queremos ampliar la noticia con la periodista de DW en Bogotá, Alexandra Correa. Alexandra, un gusto de verte pese a esta catástrofe. Alejandra, ¿cómo se está llevando a cabo la gestión de esta emergencia? El presidente de la Espriella ha dicho que va a liderar todas las acciones en la gerencia. En sus manos, ¿es una buena idea considerando la dimensión que tiene esta catástrofe en Colombia?
Sí, Jenny, es una muy buena idea, por supuesto. El presidente está tratando de hacer todos sus esfuerzos. Es muy difícil valorar en este momento si están haciendo las acciones que se deben o que se esperan en un momento histórico como el que estamos hablando, un terremoto sin precedentes, pero sabemos que desde muy temprano el nuevo presidente, quien lleva apenas 72 horas en el poder, reaccionó instalando desde Bogotá un puesto de mando unificado para atender esta emergencia nacional, y él mismo anunció querer atender personalmente la situación desde Chocó, en el Pacífico colombiano, el epicentro del terremoto que deja hasta el momento en Colombia más de un centenar de muertos, decenas de heridos y miles de afectaciones en viviendas, en colegios, en centros de salud y hasta iglesias, Jenny. Hemos visto caer varias iglesias y varias de sus estructuras. El ministro del Interior anunció irse a Pereira, donde se presenta la mayoría de muertos hasta el momento. El vicepresidente está en Manizales, Caldas, desde donde coordinará la llegada de recursos de la comunidad internacional, como de México, de Panamá, de Estados Unidos, que ofrecieron ayuda a Colombia. Los aeropuertos que tú mencionabas que están afectados son los de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Estos suspendieron sus operaciones tras sufrir daños por el fuerte seísmo. Hay suspensión eléctrica y de comunicaciones en varios sectores del país. Hay toque de queda en Pereira, en Armenia, en el eje cafetero. Al mismo tiempo, Jenny, te quiero contar, no obstante este terremoto, hay movimiento volcánico en el volcán de Puraceo, ubicado en el departamento del Cauca. Una de las zonas afectadas está en alerta naranja, según las autoridades. Está en valores bajos, pero su concentración de gases permanecen por encima del promedio conocido para este volcán, con 5 emisiones de ceniza que se están monitoreando en este momento, mientras se han presentado más de una veintena de réplicas efectivamente tras el terremoto de esta mañana, Jenny, según el Centro Nacional Geológico. En pocas horas, Alexandra, el actual presidente y el actual gobierno, juramentado apenas el domingo, ha tenido que movilizar muchos recursos, ha tenido que tomar decisiones muy difíciles en tiempo récord. Y lo tiene que hacer con un país con la economía en crisis, con un déficit fiscal y también con lo más importante que decía más temprano, rescatar vidas. Lo ha dicho el propio presidente de la Estrella. Y aquí viene el asunto. Hay muchos gobiernos que han ofrecido sus ayudas, decías tú, Brasil, Ecuador, Venezuela, El Salvador, pero también quienes tienen más experiencia en rescates de víctimas. Los rescatistas, por ejemplo, mexicanos, los voluntarios de Chile e Israel. ¿Va a recurrir el presidente colombiano también a ese tipo de ayudas? Yo creo que las va a aceptar. Tienen que hacerlo con un déficit fiscal que ronda casi el 7% del Producto Interno Bruto, Jenny. De la Espriella, de hecho, declaró el desastre de carácter nacional, lo sucedido aquí en Colombia, porque es una decisión que le permite mover recursos de forma más inmediata para poder atender a los damnificados y la emergencia en general. Un terremoto o un desastre natural de gran magnitud como el que vivimos hoy en Colombia presiona de inmediato las finanzas públicas y en el caso de Colombia amplía este déficit por el incremento extraordinario del gasto que se le viene encima al país, pero se espera que el gobierno expida decretos con fuerza de ley para trasladar o reasignar presupuestos o destinar recursos que no se hayan ejecutado en otros ministerios directamente para poder atender esta crisis. Colombia tiene un Fondo Nacional, Jenny, de todas maneras, de gestión de riesgos para ejecutar estos giros de inmediato, para atención prioritaria, para subsidios para la gente, los damnificados que se han quedado sin viviendas y para poder trasladar maquinaria que se necesita especializada para remover escombros, Jenny. Alexandra Correa, periodista de DW en Bogotá, muchas gracias. Claro, y una de las zonas más afectadas ha sido Cali y tenemos, como ven ustedes, desde el lugar de los hechos a la periodista Erika Rebolledo, periodista de Radio Caracol de Colombia. Erika, muchas gracias por atendernos en medio de esta gran catástrofe. Erika, ¿cuál es la dimensión a esta hora, en este minuto, de la catástrofe allí en Cali? Pues la dimensión sigue siendo grande, las cifras de personas fallecidas sigue aumentando, se habla más de 100 personas víctimas de esta catástrofe en todo el país, pero la mayoría se concentra justamente aquí en el departamento del Valle del Cauca, según el reporte que entregan las autoridades hasta el momento. Son alrededor de 55 las personas que perdieron la vida tras este sismo aquí en la ciudad, varias de ellas menores de edad. Siguen las labores de rescate, por supuesto, aquí en el Hospital Universitario del Valle, donde hemos permanecido, donde han tenido que evacuar a los pacientes. Habían 5 personas afectadas. Hace pocos minutos lograron rescatar a una de esas personas que se encontraba justamente bajo los escombros.
Erika, y te lo pregunto también pensando especialmente en las personas atrapadas. Sabemos que el gobierno ha movilizado el ejército, sabemos que también hay personal voluntario trabajando en las inmediaciones en Cali. ¿Cómo se llevan a cabo esas primeras tareas de rescate? Y también, y sobre todo, Erika, ¿qué testimonios has podido recoger? Lo más importante es poder encontrar a las personas que están bajo esos escombros, ojalá con vida. Se han sumado más allá de los organismos dispuestos por las autoridades, los bomberos, la Cruz Roja, la Fuerza Pública, también la solidaridad, sobre todo de las personas que están acompañando estas labores, que están buscando bajo los escombros, no solo a sus seres queridos, sino también a sus vecinos, a sus amigos, logrando atender esta emergencia y poder prestarles apoyo, una mano amiga en esta situación tan difícil. Los testimonios son de tristeza, de zozobra. Muchas personas lo perdieron todo, hoy no saben dónde van a pasar la noche, pero para eso se han dispuesto justamente refugios por parte de las autoridades. Allí los van a poder atender mientras se da una solución completa a esta tragedia que viven las familias, no solo en Cali, el Valle del Cauca, sino también en el resto del país. Y tú lo decías también, Erika, qué importante es dar una mano en medio de una catástrofe y también de la incertidumbre que viven hasta ahora los colombianos, especialmente en ciudades como Cali, donde te encuentras. ¿Es de esto el sismo más grave en la última década en Colombia? ¿Qué puede hacer el resto de Colombia y también la propia comunidad internacional por los damnificados de esa región? ¿Cómo se están y cómo se pueden también canalizar las ayudas? De la comunidad internacional se espera que llegue en las próximas horas esa ayuda que se ha ofrecido desde distintos países, pero los municipios que no han sufrido tantas afectaciones también empiezan a reportar justamente esas ayudas. Desde la alcaldía de Bogotá han reportado más de 60 rescatistas que llegan desde la capital del país justamente a Cali para poder contribuir con esas labores de rescate y por supuesto la solidaridad de los caleños que ha sido demostrada, que han llevado ayudas hasta uno de los puntos de acopio, quizás el más importante y el que está habilitado en este momento por parte de la alcaldía, que es en la plazoleta Jairo Varela, en el pleno corazón de la ciudad. Ahí están llevando elementos para esos rescates, cascos, guantes, gafas protectoras, pero también alimentos no perecederos, agua, cobija, colchonetas, todo lo que puedan llevar y contribuir justamente para poder ayudar a las personas que lo perdieron todo el día de hoy. Erika Rebolledo, periodista de Radio Caracol en Cali, muchas gracias por esta información, muchas gracias también por vuestro tiempo y un gran abrazo a todo el equipo de Radio Caracol trabajando en el lugar de los hechos en Cali. Seguimos registrando toda esta situación y por supuesto ayudando a nuestros hermanos colombianos, a todas las personas aquí en la ciudad de Cali y en el resto del territorio. Y todo indica que Colombia, lo decían nuestras colegas periodistas, Colombia recurrirá a la ayuda de expertos rescatistas y algunos de ellos están en México, los llamados topos. Tienen una amplia tradición en el rescate de personas bajo escombros y por ello hemos invitado al programa a quien ven al señor Iván Barrientos, quien es rescatista de la Brigada de Rescate Topos de México. Señor Barrientos, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle y parto preguntándole, Colombia vive horas cruciales. Con su experiencia, en lo que usted sabe de la calidad de las construcciones de los edificios colapsados en ciudades como Cali, por ejemplo, veíamos recién, o incluso Pereira o en el Chocó, y también la intensidad de este sismo y las réplicas posteriores. ¿Cómo observa usted las condiciones para los rescates sin maquinaria, ese rescate artesanal que hacen ustedes, ese rescate tan delicado en estos momentos allí en Colombia? Sí, gracias por el espacio. Sí, ahorita se viven horas importantes, ya que los primeros rescates ocurren entre las 12 y 36 horas y es complicado, sobre todo los primeros rescates superficiales. Por lo que estoy viendo a través de las imágenes que nos llegan es que son edificaciones afortunadamente no tan grandes, ¿no? Porque esto no sucedió en Bogotá, que hay edificios enormes, pero sí hay una gran labor a través de los bomberos voluntarios y a través de diferentes instituciones que están apoyando y por supuesto la ayuda civil. Lo que nosotros hacemos como grupo de rescate es justamente utilizar herramientas de demolición manual como son rotomartillos o sierras o quijadas de vida que nos permiten hacer huecos y llegar a las personas atrapadas y es lo que se está viendo en estos momentos, en estas horas críticas de rescate de personas.
Y déjeme repetirlo una vez más, lo veíamos también en el caso venezolano, vuestro trabajo, lo de los Topos de México, es un trabajo voluntario de gran experiencia en el manejo de catástrofe también, que ha ayudado a amplificar el aprendizaje cívico ante este tipo de catástrofes que tienen que tener en cuenta ahora mismo los colombianos y colombianas para ponerse a salvo en medio de réplicas y también de construcciones que están dañadas y que no deberían hacer. Bueno, básicamente recomendamos que sigan las instrucciones de las autoridades locales. Esto quiere decir que se pongan justamente en resguardo y que no vayan a los albergues, que no intenten rescatar personas si no están capacitadas porque eso las pone como víctimas, que se apoyen de las autoridades y de los grupos de rescate USAR, que son certificados y especializados en este tipo de rescates, y que justamente traten de apoyar alguna de otra manera y que, pues bueno, tengan un poco de paciencia respecto a los familiares que pueden estar atrapados y desaparecidos, porque evidentemente cuando se caen las comunicaciones la gente puede llegar a entrar en desesperación, pero es importante este enlace institucional y que sigan las indicaciones de las autoridades para los albergues y que si pueden apoyar, ya sea con comida, agua para los rescatistas, está muy bien, pero que ellos mismos no se pongan en estructuras que pudieran estar ya dañadas y que no entren a edificios o edificaciones que ya están con cuarteaduras o colapsados de alguna manera. Muy brevemente, ¿cuán importante es en este contexto el trabajo de contención de los familiares de las víctimas? Es muy, muy importante la contención porque sí hay una salud mental importante y un estrés postraumático que se deriva y para eso hay agrupaciones como Psicólogos Sin Fronteras que ofrecen ayuda en línea. Me parece que si tuvieran conectividad es importante y hay instituciones que también te brindan ese tipo de apoyo. Entonces, insistiría en que se pongan en contacto con autoridades que les pudieran apoyar, ya que en estos momentos pues la mayoría de la ayuda está canalizada principalmente por los primeros respondientes y por las instituciones que están haciéndose presente poco a poco, incluso la ayuda internacional que va a ir llegando conforme se requiera. Iván Barrientos, rescatista de los Topos de México, muchas gracias en Ciudad de México. Gracias a ustedes por el espacio. Y la comunidad internacional ha expresado su solidaridad con Colombia tras este fuerte terremoto. Varios países han ofrecido ayuda para hacer frente a esta emergencia. Ecuador puso a disposición rescatistas, perros especializados y material de emergencia. El Salvador ofrecía equipos de rescate, personal médico y suministros. México, Brasil, Chile y Bolivia también prestan su apoyo. Estados Unidos aseguraba estar preparado para brindar asistencia. Las muestras de solidaridad llegaron también desde fuera de la región. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresaba sus condolencias y pidió apoyo internacional para los afectados. Y Naciones Unidas, que sigue de cerca la emergencia, también se declaró dispuesta a prestar ayuda a Colombia. Nuestro más sincero apoyo a quienes sufren las consecuencias de este sismo. Prestaremos toda la ayuda necesaria. Iremos publicando novedades a medida que las tengamos. Colombia en una de sus horas más amargas, y debía el país realmente ser sorprendido por un terremoto de esta gravedad. Lo queremos conversar con quien ven, con el sismólogo John Jairo Sánchez, quien es además profesor del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Profesor Sánchez, muchas gracias por atendernos y bienvenido. Partamos, por favor, profesor Sánchez, por la emergencia, por lo más urgente y desde el punto de vista sismológico, profesor. ¿Cuán grave, en su opinión, ha sido este terremoto y también cuán graves podrían resultar siendo las réplicas? Bueno, el sismo que ocurrió esta mañana a las 7:34 tuvo su epicentro en la zona occidental de la cordillera occidental de Colombia. Esa zona epicentral está ubicada encima de la zona donde la placa tectónica de Nazca se ha metido forzosamente debajo del continente suramericano a lo largo de millones de años en el proceso que se llama subducción. Por lo tanto, el área epicentral y la zona donde se generó el sismo, esa actividad geológica hacen de Colombia en esa zona una región particularmente proclive a los eventos sísmicos. Fue bastante fuerte. El epicentro está localizado cerca a la zona limítrofe entre tres departamentos que son el Chocó, el Valle del Cauca y Risaralda, y por lo tanto en esa zona es donde más se ha percibido la afectación. Hemos sabido pues ya de colapsos de estructuras,
infraestructuras vitales dañadas e infortunadamente pues ya un número de víctimas fatales que sobrepasa 100 personas y muchos heridos y muchas edificaciones colapsadas. Por lo tanto, pues sí puede decirse que este fue un sismo grave. Profesor Sánchez, lamentamos escuchar ello. ¿Qué pasa o qué va a suceder o qué tendría que tomar en cuenta ahora mismo la población considerando el nivel de réplicas que se están registrando ahora mismo en Colombia? Bueno, dentro de todo hay que decir que gracias a que el sismo fue de una profundidad mayor a 100 kilómetros, la probabilidad de réplicas fuertes se reduce bastante. De hecho, al momento, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado alrededor de unas 15 réplicas menores, casi todas imperceptibles, precisamente debido a que el sismo fue pues, de una profundidad significativa y solo ocurrió una réplica de magnitud 4.8 45 minutos después de ocurrido el sismo principal. De tal suerte pues que hay que estar atento ante la ocurrencia de otros sismos, pero gracias a que no fue tan superficial, entonces la sacudida de esa réplica se reduce. Joan Jairo Sánchez, sismólogo, muchas gracias. En Medellín. Bueno, y seguimos ahora mismo en las noticias, aunque sí con otro tema muy distinto. Hacemos un paréntesis con mi colega Andrés Blumenkranz. Una noticia importante también, Andrés. ¿Qué tal? Si nos vamos a Argentina, porque ahí en el país sudamericano, Estados Unidos y China vuelven a chocar en su lucha por la influencia. Recuerden que tenemos una próxima meta de llegar a 5,000 suscriptores. Gracias por ayudarnos en esta tarea.